Y bueno, precisamente esta semana, cuando estaba repasando las lecturas, me encontraba que ha sido una semana de lecturas bastante interesantes. Hemos estado leyendo, sobre todo a partir del capítulo 24, 23, 24, bueno, 23 era del anterior, 24, 25 y 26 de Deuteronomio. Y estamos viendo prácticamente como desde ya hace unas buenas semanas, bastantes capítulos, más o menos desde el 19 o así, Moisés está dando un discurso al pueblo de Israel, y en este discurso básicamente lo que les está diciendo está haciendo como una especie de repetición de la ley que ya se le dio al pueblo de Israel en el desierto, pero más que una repetición es una actualización, que esto ya lo mencioné la última vez, es casi una actualización de cómo interpretar, cómo aplicar correctamente la ley que ya se le dio al pueblo de Israel, pero en un contexto diferente. La ley se le dio al pueblo de Israel inicialmente cuando eran nómadas, cuando estaban en el desierto, y estaba pensada para ese tipo de vida, pero hace falta un pequeño ajuste, una pequeña actualización de cómo va a ser esa ley para cuando el pueblo de Israel ya está asentado en la tierra de Canaán, cuando ya han cruzado el Jordán y ya han conquistado toda la tierra de Canaán, toda la tierra que Dios les había prometido. Entonces Moisés está haciendo esta especie de actualización para que todo el mundo pueda vivir de manera ya sedentaria, pero de la manera en la que Dios quiere que vivan. Me parecía muy interesante porque a mí me gusta fijarme en algunas leyes que leyéndolas hoy en día son extravagantes, son leyes que chocan, porque culturalmente estamos muy distantes de aquella época, vivimos en una sociedad totalmente diferente, y hay algunas leyes que seguro que a vosotros también llaman especialmente la atención. He seleccionado un par, porque de verdad que son leyes que no cuadran para nada con la cultura de hoy en día. Por ejemplo, si nos vamos al capítulo 25, hay una ley que dice, versículo 5, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y es más, cuando esa mujer haya dado a luz, ese hijo heredará, digamos, la herencia del hermano fallecido. Es una ley que hoy en día es impensable. Es impensable que hoy en día esta ley se pueda aplicar, porque lo que decía, ¿no? La sociedad ha cambiado muchísimo, estamos en otro punto, no es necesario hacer este tipo de leyes, y de hecho es casi como el fundamento de un culebrón, ¿no? De que me casé con un hermano y murió, y me casé con el otro. O sea, es casi una película que no es verosímil, no es algo normal, no es algo habitual. Y son casos de estos que ocurren uno entre 1.000.000, ¿no? ¿Cuántas mujeres que se casarían con un hombre con el que tendría... Voy a decirlo de otra manera. ¿Cuántos casos habría como este? Que una mujer se casa con un hombre, este hombre muere y además tiene un hermano menor, ¿se entiende? Que está aún soltero y es un caso difícil, no pasaría en todas las familias. Sin embargo, hay otras leyes que también, dentro de ser raras y extravagantes hoy en día, son mucho más cotidianas, son mucho más cercanas al día a día de las personas. Capítulo 22, versículo 1 dice, no verás extraviado al buey de tu hermano o su oveja, sin que te ocupes de ellos, sin falta los llevarás a tu hermano. Y si tu hermano no vive cerca de ti, o si no lo conoces, entonces lo traerás a tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, entonces se lo devolverás. Básicamente, una persona pierde algo, se lo encuentra a otro, y lo que tiene que hacer el que se lo encuentra es buscar a ver de quién es para devolvérselo. Hoy en día esto sería complicado de cumplir. Sería honesto, moralmente correcto hacerlo, pero si tú te encuentras un móvil por la calle, difícilmente te vas a matar y te vas a buscar la vida para poder devolvérselo a una persona. Si te encuentras un billete de 20 euros, no vas a buscar a ver de quién es, ni vas a ir preguntando, oye, es tuyo, porque el primero que se lo ofrezca se lo queda. ¿Sí o no? Son leyes que nos quedan raras, nos quedan distantes, pero tanto la una como la otra, lo que tienen de especial es que tienen detrás principios de la personalidad de Dios, de lo que Dios espera, de lo que Dios es y de lo que Dios espera para nosotros, de lo que Dios desea que nosotros seamos y hagamos. Lo que quiero destacar sobre estas leyes es esto, ¿no? Que hay principios
que estas leyes muestran unos principios que son diferentes a lo que solía ocurrir en aquel entonces y lo que hoy en día también podría ocurrir. De este tema lo hemos hablado un montón de veces, pero lo voy a repetir otra vez. En la época del Antiguo Testamento, volviendo al primer ejemplo de esta mujer, en la época del Antiguo Testamento, la honra de una mujer, casi te diría que el propósito de su vida era tener hijos. Era poder dar hijos a su marido, no solamente por el tener honra y el no ser despreciada, que eso es otro tema, porque eso es cosa cultural, sino que ya de una manera pragmática, de una manera práctica, si una mujer no conseguía tener hijos, básicamente lo que se estaba es abocando a un futuro incierto. Porque en aquel entonces los hijos cuidaban de los padres. Los padres no tenían que estar ahorrando toda la vida para poder sobrevivir. Los padres no tenían una jubilación que recibían del gobierno cuando ya no estaban trabajando. Esto no existía en aquel entonces. Y los hijos tenían a los padres en casa cuando ya los padres no podían trabajar y los cuidaban. Si una mujer no puede tener hijos, no tiene futuro. En el momento en el que ellos ya no pueden trabajar, ya no tienen sustento. Son potencialmente, son una familia marginada, son una familia desplazada, una familia pobre. Y dirás, hombre, tampoco es eso, ¿no? Porque, claro, lo que decía, nosotros hoy en día tenemos una pensión, el que no tiene una pensión tiene una jubilación o tiene algo de paro, o más o menos puedes ir sobreviviendo sin caprichos, con el cinturón apretado, sin tener excesos, pero vas tirando. Pero lo que decía, antes esto no era así, y si la mujer no podía tener hijos, más allá de que fuera una deshonra culturalmente, prácticamente era algo muy complicado de gestionar en el futuro. Pues imagínate en este caso que hemos leído, la mujer se casa, se va de la casa de sus padres, con lo que ello implica, porque los padres no la dejaban irse como hoy en día, de que, bueno, te casas con tu marido y te vas, seguimos teniendo relación, pero te vas y ya está. En aquel entonces la mujer se iba con lo que se llama una dote, que esto básicamente era algo de dinero o algo de tierras o algunos animales, alguna posesión que la familia de la mujer le daba para que empezaran la nueva vida. Esto para muchas familias era un problema, porque esa dote suponía, bueno, pues un esfuerzo, un añadido que para esa mujer que se va, pues le va muy bien, pero para la familia que se queda, pues hombre, ya te hace ir un poquito más apurado. ¿Qué pasa? Que esta mujer se va, tiene su dote, tiene sus cosillas que la familia, pues cada uno buenamente, como le haya podido dejar, pues tendrá más o menos nivel, pero resulta que al marido no se le ocurre otra cosa que morirse. ¿Qué ideas tenemos los maridos de vez en cuando? ¿Qué va a pasar con esta mujer? Volver a su casa, a casa de sus padres, en aquella época estaba muy mal visto, era casi una deshonra. Pero dejando otra vez de lado la parte cultural, económicamente para esta familia podía ser una ruina, porque en el momento en el que otra vez esa mujer una mujer joven se quisiera volver a casar, le tenía que volver a dar otra dote a la mujer para que tuviera con su nuevo marido. Esto económicamente era muy difícil de sostener. ¿Quién se preocupa por esta mujer que probablemente no pueda volver a casa de sus padres y se ha quedado sin marido, se ha quedado sin recursos? No puede tener hijos porque no tiene marido. Mientras pueda encontrar a alguien, ¿qué va a hacer? ¿Quién se preocupa de esta mujer? Dios se preocupa de esa mujer. Poniendo leyes como estas, que hoy no suenan tan absurdas, pues le dice a esta mujer, no te preocupes, no estás sola, no te voy a desamparar. Alguien de la familia de tu marido se va a encargar de ti. Si no es un hermano, será otro, si no, alguien se va a encargar. Que luego me digan que Dios es un Dios machista, protegiendo aquí a la mujer que estaba totalmente desfavorecida culturalmente. Que luego me digan que Dios es machista. Dios pone, entre muchas otras leyes, una serie de leyes que protegen muchísimo a la gente desfavorecida, muchísimo. O a los que potencialmente lo pueden ser o que pueden estar en situación de riesgo, como esta mujer. Y estas son las leyes que hemos venido leyendo estos días. Leyes que hablan de cómo tener que ir relacionándose unos con otros, de cómo tengo yo que tratar a las diferentes personas, cómo me tienen que tratar en diferentes situaciones, ¿vale? Las habéis estado leyendo y los que no, pues os animo, que desde el 19 básicamente hasta el 25 son constantemente este tipo de leyes, de cómo relacionarse unos a otros. Ahora os digo,
Son leyes que hay que saber leer, hay que saber investigar de dónde vienen, como esta de la mujer, porque todo lo que he explicado yo en la Biblia no lo explica. Esto tienes que buscar un poquito para ver por qué ocurría esto, por qué existe este tipo de leyes. ¿Vale? Pero es muy interesante ver estas leyes raras y de dónde vienen. ¿Por qué Dios saca este tipo de leyes que 21 siglos más, 30 y pico siglos después, aún leemos, aún meditamos, y esta mañana pretendo hacernos despertar algo en el corazón? Creo que Dios es el que está trayendo definitivamente Dios es el que ha traído este mensaje para mí, y lo comparto para vosotros. Bueno, como decía, vamos leyendo esta serie de leyes, pero hay un momento en el que el discurso de Moisés cambia, hace un cambio, y justamente en el versículo 26 que teníamos que leer ayer, este discurso de Moisés pasa a ser sobre leyes de relación entre personas a leyes de relación entre las personas y Dios. ¿Vale? Pasa de ser un discurso de relaciones horizontales a cómo tiene que ser esa relación vertical entre Dios y su pueblo. Y a partir de este capítulo 26 vemos que esta instrucción ya no es solamente hacia cómo comportarme con los demás, sino cómo comportarme con Dios. Y me parece gracioso que el primer tema que viene a tratar Moisés, por lo tanto Dios, en cuanto a mi relación con Dios, no sea otro que las ofrendas. Me parece gracioso y creo que hay algún mensajito detrás de que lo primero que Dios mencione en el momento en el que hace este cambio de discurso, cómo os tenéis que relacionar conmigo, vamos a hablar de las ofrendas. Vamos a hablar de las ofrendas. Y me encanta cómo enfoca el tema, porque lo hace, a mi parecer, de una manera brillante, de una manera muy bonita. Hace mucho tiempo que no escucho un mensaje que hable sobre la ofrenda, porque es un tema que nos pica, es un tema que a veces nos duele, es un tema que nos incomoda, y más en España, que hay como un tabú de que no se puede hablar del dinero, es feo preguntar cuánto cobra una persona. Hablar del dinero en España, no es en otros países, en Estados Unidos definitivamente no, ahí es algo muy normal hablar del dinero, pero en España hay como un tabú. No sé si en la América Latina pasa lo mismo, pero sí, me dicen que sí, me dicen no sé por qué, hay este miedo a ofender sobre el dinero. Y además nos encontramos con que cuando hemos escuchado mensajes que hablan sobre la ofrenda, han sido mensajes que demasiadas veces han sido dañinos, han sido mensajes sacados fuera de contexto, mensajes erróneos, mensajes que han hecho daño a la iglesia o que hacen daño incluso actualmente, porque en vez de darle lugar, en vez de darle importancia a cómo ofrendamos, se la damos a qué y a cuánto ofrendamos. Y eso es un error. He hecho una pequeña investigación muy breve sobre la ofrenda en el Nuevo Testamento, y de verdad no he encontrado casi referencias a cuánto tenemos que ofrendar en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento evidentemente sí, porque hablábamos de sacrificios, de animales, etc. Pero en el Nuevo Testamento, ya más actualizado hacia nosotros, no he encontrado referencias de cuánto tenemos que ofrendar. ¿Qué pasa? Que muchos mensajes se han enfocado hacia esto, hacia cuánto tienes que ofrendar, hermano, tienes que darme el 10%, tienes que darme el 20%, tienes que darme el 30%. ¿Y qué nos hemos encontrado? Con iglesias que tienen a personas que dan sin saber por qué ni a quién, y con pastores que tienen los bolsillos llenos. Me ha encantado que hayáis sentido la mayoría de la iglesia, porque no sabía cómo vais a reaccionar a esto. Pero es una realidad. Y está YouTube grabándome, Alex, se lo vas a tener que cortar, pero de verdad, se ha hecho mucho daño con el tema de la ofrenda. Y nosotros, iglesias más pequeñas, de un contexto diferente, más conservadoras quizá en algunos aspectos, nos hemos ido al otro lado del péndulo y hemos dejado de hablar de la ofrenda. No hemos hecho lo contrario, que es hablar de lo que Dios realmente dice sobre la ofrenda, sino que nos hemos ido a no hablar de la ofrenda. La ofrenda es un tabú, porque en la iglesia también hay tabús. En la iglesia también hay tabús, por más que nos duela. Hay cosas que en la iglesia no se hablan, por más que nos duela. Y yo voy a romper el molde. Inicialmente, de verdad, con la mano en el corazón y delante de Dios os digo que no quería hablar de esto, porque es un tema que a mí el primero me duele. Es un tema que a mí el primero Dios me ha enseñado y me tiene que enseñar muchas cosas sobre la ofrenda. Y de hecho tenía ya hecho otro mensaje más adelante, sobre el capítulo 30 de Deuteronomio, porque es un capítulo que me parece brutal. Por donde viene el capítulo 29, el 28 y el 30 de repente hace una explosión, ya lo veréis esta semana. Sí, el capítulo 30 es uno de mis capítulos favoritos, es brutal. Y quería predicar sobre eso. Pero ayer
ayer estaba releyendo este capítulo 26 y fue como, no, es que no puedo. Y de verdad, os lo digo, de parte de Dios, creo que viene este mensaje y de verdad que espero que mi carne no hable, sino que hable el Espíritu y nos pueda hacer bien, porque como ya he dicho, no quiero hablar de cuánto tenemos que ofrendar, quiero hablar de cómo nos dice este texto que tiene que ser la ofrenda. La ofrenda no solo es el dinerito, no solo es lo que echamos en la cajita de ahí atrás, que por cierto, está ahí atrás, la cajita de las ofrendas. No solo es lo que echamos en la ofrenda, no es lo que ingresamos en el banco en la cuenta de la iglesia, no solo eso, hay muchas otras maneras de ofrendar a Dios, hay muchas otras cosas que podemos ofrendar a Dios. No esperéis que haga un estudio exhaustivo sobre la ofrenda, porque no he tenido ni el tiempo, ni tengo creo que la capacidad para poder hacerlo bien, ni es el momento para hacer un estudio intensivo sobre la ofrenda. Pero nos vamos a centrar en Deuteronomio 26 y vamos a poder ir sacando algunas ideas de lo que creo y de lo que Dios me está enseñando que es la ofrenda. Lo que sí te pido, un favor, antes de que me meta ya de lleno, no seamos literales a la hora de entender el texto. Yo intentaré explicarme lo mejor que pueda, pero intentar no ser literales a la hora de coger mis palabras con pinzas, sino entender lo que hay detrás de lo que voy a ir diciendo. Creo que me voy a explicar bien, pero que Dios me ayude. Y de verdad os digo, yo soy el primero que con este texto del capítulo 26 Dios me ha sacudido. Dios estos días me ha sacudido, me ha dicho, Josué, ¿qué estás haciendo con tu ofrenda? Así que con la mano en el corazón y delante de Dios os digo que espero que os sacuda a vosotros también. La sacudida de Dios creo que es la mejor que nos puede venir. Vamos a leer el capítulo 26, los primeros 4 versículos. Y dice, sucederá que cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Y te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás, declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. A simple vista nos encontramos con unos versículos que no dicen mucho, no dicen nada especial. Parece que solamente está como introduciendo este tema de la ofrenda, pero hay una palabrita que para mí destaca sobre todas las demás. Tomarás las primicias. Esta palabra primicias nos da este primer detalle fundamental sobre este texto, sobre este tema de la ofrenda. ¿Sabes qué pasa? Que a veces las cosas más importantes son las que más desapercibidas nos pasan. Por eso es importante que leamos tranquilamente. Cuando nos ponemos a leer la Biblia, una lectura rápida muchas veces no ayuda. Leamos con tranquilidad. Las primicias. Supongo que todo el mundo sabrá lo que significa. O a lo mejor son de esas palabras que leemos en la Biblia, que escuchamos en la iglesia, que a lo mejor cantamos en alguna canción y realmente no entendemos muy bien. Bueno, sea como sea, las primicias es una parte de lo primero que se recogía del campo. En aquel entonces, básicamente, el sustento de la gente era el campo y los animales, ¿vale? La ganadería y el cultivo, no me sale la palabra, lo que se recogía del campo, la cosecha, gracias. Podía ser cereales, podía ser fruta, podían ser animales, pues como palomas, corderos, bueyes, ¿vale? Todo esto se consideraban los primeros, lo primero que se recoge, lo primero que sale, es lo que se tenía que dedicar a Dios, y era esta era la primicia. El caso es que en lo primero estaba lo mejor de la cosecha, estaba lo mejor de lo que se recibía. Y el hecho de que se apartara para Dios tenía 3 áreas de efecto para la persona, para las personas que hacían estas primicias, afectaba de 3 maneras en su ser. Literalmente, pues le estoy devolviendo a Dios parte de lo que me ha dado. Literalmente, pues cojo granos y lo que tengo es trigo, pues cojo el trigo y la primera parte, lo primero que cojo, lo más bueno, se lo doy a Dios. Literalmente estoy dando, por lo tanto, no perdiendo, pero estoy quitando de lo mío
una parte. Literalmente estoy haciendo esto. Mentalmente se ejercía una paciencia, un dominio propio, porque estas personas llevaban trabajando todo el año para que saliera el fruto, y cuando por fin sale, cuando por fin está maduro, cuando por fin está bueno para ser trabajado o comido, pues se lo tengo que dar a Dios. No es para mí primeramente, primero es para Dios. Por lo tanto, ojo, cuidado, que dice un amigo mío. Ojo, cuidado, porque cuando sale lo primero no lo disfrutas, sino que se lo das a Dios. No es para ti, es para Dios. Mentalmente es un ejercicio complicado, pero es que además simbólicamente se le estaba reconociendo a Dios que Él es dueño de todo. Que esta tierra que ha salido cereales o que esa vaca que me ha dado un becerro, pues no es mía, es de Dios. Trayendo todo esto a nuestros días, quiero llegar a este primer énfasis en este texto. ¿Crees que estás ofrendando tus primicias? Decía antes que la ofrenda no es solamente el dinero. De hecho, el autor de Hebreos nos habla durante mucho rato de la importancia de los sacrificios a Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando está llegando ya al final del libro, en el capítulo 13, hace una actualización al nuevo pacto, este nuevo pacto que hemos recordado con Jesús como centro, en el que ya no hacen falta sacrificios, Dios ya no quiere sacrificios físicos de animales, y hace esta actualización y habla de la ofrenda. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 15, dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, mediante Jesús, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Creo que aquí podemos transformar la palabra sacrificios en ofrendas, ¿vale? No es algo que raya a la herejía, para que lo podamos entender mejor. Fíjate cuántas cosas se pueden ofrendar según este texto de Hebreos. Alabanza, labios que confiesan su nombre, hacer el bien y la ayuda mutua. ¿Vale? Ya son, fijaos que de la lista que ha puesto, cortita, pero la lista que ha puesto no habla del dinero. No habla del dinero. El apóstol Pablo va un poquito más allá en esta misma línea sobre las ofrendas. En el libro, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, el capítulo 12 es un capítulo bisagra, es un capítulo en el que el discurso de Pablo cambia completamente de discurso. Está hablando de una cosa durante los 11 primeros capítulos y a partir del capítulo 12 pasa a hablar de cómo se tienen que tratar los hermanos los unos a los otros. Y fijaos con lo que empieza. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestros cuerpos, añadimos una quinta cosa que podemos ofrendar a Dios, nuestros cuerpos y nuestro culto racional. No está hablando de este culto, del culto del domingo, que también, pero está hablando de nuestra adoración, de nuestra relación con Dios, es una ofrenda para Él. El hecho de que nosotros le dediquemos tiempo en nuestro día a día a Dios es una ofrenda a Dios. Espero que nadie aquí diga, hombre, pues en toda esta lista no se habla del dinero. Pues dejamos de ofrendar dinero. Fantástico. No, pues entonces nos cortarán la luz, nos quedaremos sin calefacción. No, porque, hablando en serio, Pablo mismo, cuando visitaba diferentes iglesias, iba recibiendo ofrendas económicas, ofrendas de dinero, porque Pablo se dedicaba a la obra. Igual que Pablo, hay mucha gente hoy en día que se está dedicando a la obra, y aunque los que estamos aquí no cobramos de lo que estamos ofrendando, la obra que hacemos como iglesia la sustentamos con lo que estamos ofrendando. Así que las ofrendas económicas son necesarias. No son todo, pero son necesarias, son importantes, porque ayudan al sostenimiento y al crecimiento del reino de Dios. No hace falta que os diga que en el mundo en el que vivimos hoy todo vale dinero, menos respirar, que de momento, y como dicen aquellos, tocamos madera, ¿no? De momento no nos cobran por respirar, todo vale dinero, todo. Lo que decía hace un momento, en broma, si dejamos de ofrendar,
este local, por más que esté pagado, nos cortamos la luz, nos cortan el agua del lavabo, no tenemos aire acondicionado. Con el dinero se compra todo, por desgracia o por bendición. Hoy en día todo vale dinero. El fregasuelos para limpiar, las sillas valen dinero, la pintura para la pared vale dinero. Todo vale dinero. Las pegatinas esas tan bonitas que están ahí puestas, todo eso vale dinero. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues de nosotros, de todos, de los que estamos aquí y dejamos dinerico ahí en la cajita. Pero vuelvo a repetir, no quiero hablar del cuánto, ni siquiera quiero hablar mucho del dinero, aunque ya lo he mencionado bastante. Hablo del cómo. Quiero hablar del cómo. Por cierto, hago un inciso. Este 27 de este próximo mes de enero, creo que es el 27, si no me lo he apuntado mal, tendremos reunión de iglesia. Ahí podremos ver el dinero que esperamos coger como ofrenda y en qué lo queremos gastar. ¿Vale? Tenemos lo que se llama un presupuesto, lo vamos a presentar para que todos lo podáis ver y el 27, Dios mediante, lo aprobamos para ver en qué invertimos siempre para la obra de Dios, creedme, el dinero que recogemos de las ofrendas. Pero como decía, el dinero no lo es todo, el dinero es una parte de las ofrendas. Ya hemos visto que hay muchas otras cosas que podemos ofrendar a Dios y vuelvo a la pregunta que te he hecho antes y te voy a dar un minutito de silencio para que lo pienses. Porque si yo estoy hablando, pues te voy metiendo cosas en la cabeza y las preguntas se van quedando atrás, lo incómodo se va quedando atrás. ¿Le estás dando tus primicias a Dios o le das de lo que te sobra? Y ya he dicho que no quiero hablar mucho de la cantidad económica, porque además como iglesia tampoco tenemos una norma establecida, no tenemos un dogma de cuánto se tiene que ofrendar. Yo personalmente creo que el diezmo es una buena base por donde empezar y luego añadir cositas. Pero no quiero hablar de cantidades, cada uno tiene su economía y quiero hablar de estas tres partes. Literalmente le estás devolviendo a Dios una parte de lo que Él te da, mentalmente estás ejerciendo paciencia y dominio propio para no gastarme, nada más cobrar todo lo que pueda y ya darle la ofrenda. Y simbólicamente reconoces a Dios como el dueño de todo lo que realmente tienes, de tu trabajo también, de tu casa, de tu familia. Y estas mismas preguntas te las hago sobre hacer el bien, sobre ayudar a otros, sobre alabar el nombre de Dios, sobre presentar nuestro cuerpo a Dios. ¿Dios recibe tus primicias? Piénsalo. Memoria. Lo voy a buscar, ¿eh? Si me gusta, lo leo al final. 29, 14, no. Bueno, si no, luego lo buscamos y... Bueno, luego lo buscamos, Palmira. Exacto, gracias. Dios recibe tus primicias. Fíjate de esta palabrita todo lo que hemos sacado, ¿eh? Básicamente toda la predicación. Pues ya os digo que estoy terminando. Las primicias, qué importante. Pero déjame terminar solo con un detallito de los siguientes versículos. Vamos a leer a partir del versículo 5. Después de que el sacerdote coge la canasta con las primicias, las pone delante del altar de Dios y responderás, dice Moisés, y dirás delante del Señor tu Dios. Fíjate, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Aquí está hablando de Jacob. Jacob era un hombre que fue y volvió de Aram, por eso le dice que era arameo, y descendió a Egipto, eran muy poquitos, eran solamente sus hijos, porque estaban pasando hambre en Canaán, y luego acabó saliendo con Moisés un montón de gente, se habla de quizá millones de personas. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres,
Y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Ahora, he aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y también el levita y el forastero que está en medio de ti por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. En estos versículos encontramos un componente de adoración bestial. La ofrenda es un momento, es un acto de adoración para el Señor. Es el momento de presentar las primicias de Dios, era un momento de alabanza a Dios. Era el momento en el que se reconocía todo lo que Dios había hecho por ellos. Esta mañana hemos orado todo lo que Dios ha hecho por nosotros este año, ya que lo terminamos. Y había alegría por todo lo que Dios había dado. Y esto me confrontó fuerte con mi realidad. Y permíteme que ahora hable un poquito de mí, te abro mi corazón. Al leer estos versículos, volví a entender la importancia que tiene mi actitud en el momento de ofrendar lo que sea a Dios. Lo que sea. No hablo solo del dinero. Pero especialmente Dios me tocó el corazón con el tema del dinero. Y me dolió comprobar que mi corazón estaba muy lejos. Mi corazón estaba muy lejos cuando yo entregaba el dinero a Dios. Os voy a contar una pequeña intimidad. Cariño, no te enfades. Rebeca y yo fijamos una cantidad mensual, como os decía, una base de lo que queremos ofrendar a la iglesia. Y cuando cobramos, como nunca llevamos dinero encima, hablamos con Abel, que es el tesorero de la iglesia, le pedimos el número de cuenta y le hacemos un ingreso, ¿vale? Un ingreso mensual. El Pedro me está tirando una piedra, pecador, y hace lo mismo. Y nada, hacemos una transferencia a la cuenta de la iglesia cada mes, de lo que creemos de lo que queremos ofrendar a Dios. Y vuelvo a pedir que no seamos literales, no critico las transferencias, para mí son maravillosas porque de verdad que casi nunca llevo dinero encima y me facilita mucho la vida el hecho de poder hacerlo así. Estoy muy a favor de ella, incluso por otros motivos que no vienen al caso, que quien quiera saberlos me los pregunte. El tema es que hablaba con una amiga sobre el tema de la ofrenda y ella me compartía que ella ha hecho una transferencia periódica. No sé si todos sabéis lo que es esto. Es como si, pues cada mes, el día que tú quieras del mes, que tú le digas al banco, la transferencia que yo hago manualmente cuando quiero, en el banco la hacen automática. Entonces, ella tiene una cantidad fijada porque cobra cada mes lo mismo, pues ofrenda cada mes lo mismo y el mismo día. Entonces, cada día, me invento, 5 de cada mes, pues el banco coge el dinero de su cuenta y lo pone en la cuenta de su iglesia. ¿Vale? No es una amiga de esta iglesia, no os escandalicéis. No, es broma. El caso, que lo veo lícito, o sea, no veo ninguna cosa mala en eso, no lo veo mal. Pero vamos, básicamente es como cuando pagas el alquiler o cuando te viene el recibo de la luz, es algo que es automático, ¿vale? Que ya ni siquiera tienes que pensar en ello, es algo automático. Fíjate lo que acabo de decir, ni siquiera tienes que pensar en ello. ¿Qué hacía la gente en Deuteronomio? La gente adoraba a Dios cuando ofrendaban. Ella no me dijo que no pensaba en ello, Yo cuando ella me lo dijo, yo dije, esto, Josué, para ti no es bueno, porque tú vas a dejar de pensar en la ofrenda como una ofrenda para Dios. Incluso me vine un poco arriba, se me hinchó el pecho palomo, que heredado de mi abuelo, y me sentí así un poquito, claro, yo no lo sabía, pero ahora lo veo, me sentía un poco fariseo, de decir, yo aquí no me meto porque yo soy mejor, yo no quiero. Y oye, cuando leía este capítulo, pues es que yo hago la transferencia manualmente cada mes, y yo cada primero de mes hablo con Rebeca, oye Rebeca, voy a hacer la transferencia, vale cariño, vale. Pero es que no alabo a Dios cuando lo hago. Es que no pienso en Dios cuando lo hago. Es que por querer huir de algo me he tirado de cabeza hacia ello. Por no decir, bueno, voy a poner, si lo pongo automático, nunca más voy a pensar. Pues es que al final acaba siendo una rutina de principio de mes. Y Dios con este texto me ha dicho, ya está, Josué. Vuelve a pensar en qué es la ofrenda.
vuelve. No pasa nada, vuelve. Vuelve a pensar, vuelve a recapacitar. Piensa en mí. Piensa en mí cuando des tu ofrenda. Sí que es verdad que hay otras ofrendas que hago a Dios. Con esto no me quiero excusar, ¿eh? Hay otras ofrendas en las que espiritualmente pienso más en Dios cuando las hago, pues sobre todo ofrendas de tiempo, ofrendas más de esfuerzo, de ayudar a otras personas. Evidentemente ahí sí que Pero mira, lo mío es el dinero, yo no sé lo que es lo tuyo. No sé si tienes algo en este tema, no sé si este tema te está hablando o no. Yo espero que si hay aquí alguna persona que le haya hablado, yo estoy contento, porque entonces es que Dios quería hablar también, aparte de a mí, a otra persona. Pero la ofrenda económica era un problema para mí, y al encontrarme con este texto he vuelto a caer en la cuenta de que no estoy adorando a Dios cuando ofrendo, y cuando le ofrendo mi dinero. Y esto es un problema, es algo que yo quiero cambiar, es algo que de verdad yo quiero cambiar y espero poder cambiarlo. El punto al que quiero llegar es este: da igual cómo ofrendes. Y repito, no quiero hablar solamente del dinero, porque sea mi problema, pero yo decía, bueno, no sé cuál es el tuyo. El tema es que ofrendar cosas a Dios está muy bien, pero corremos el peligro de convertirlo en algo monótono, en algo ya que no le damos importancia, en algo que ya ni siquiera pensamos en lo que significa la ofrenda para Dios, ni en lo que significa para nosotros. Y en esta mañana quería dejar este mensaje. Las ofrendas a Dios son un acto de adoración, son una manera de alabar a Dios, de alabar su nombre, ya sea dinero, ya sea comida, ya sea tiempo, ya sea esfuerzo, ya sea algo material. Es que no lo sé. De verdad que la variedad es tanta, no lo sé. Pero lo importante es acordarse de esto, de que toda la ofrenda que podamos ofrecer a Dios, toda es porque Dios nos lo ha dado antes, porque todo es suyo, porque Dios nos lo ha dado todo. Así que no nos olvidemos de a quién se lo estamos dando y por qué. Amén.